Luego de conocer los lugares del video anterior, te voy a mostrar las nuevas aventuras en esta segunda parte. Nos movimos desde el monte Fuji hacia Nagano. Misión: conocer la nieve. Obstáculo: el invierno está acabando y la primavera está empezando. Por eso estaba el riesgo que no en cualquier parte íbamos a encontrarla. Así que luego de un tren y un bus llegamos a Nagano. Esta ciudad forma parte de los Alpes japoneses y acá se celebraron los Juegos Olímpicos, pero del 98, como dato curioso. Va a sonar obvio, pero estaba muy frío porque estábamos a menos de 10 grados centígrados. Entonces fuimos muy al grano, estuvo muy bonito, así que misión cumplida. Nos trasladamos al siguiente destino. Este es Nikko, un parque nacional declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad, porque es un centro budista muy importante. En la entrada está el puente Shinkyo. Está a 150 kilómetros aproximadamente al norte del centro de Tokio, lo cual fueron 2 horas en trenes. Es un complejo lleno de templos y santuarios, como vas a ir viendo a lo largo de esta sección. A pesar de la lejanía, ya vi que este lugar sí es bastante popular. Tiene una pagoda de 5 pisos, acá la foto que me tomé. Dedicamos todo el día a este lugar, no necesariamente porque lo necesitara, sino para venir con calma. Hay secciones de este complejo que cobran el ingreso y hay otras que son gratis. Se puede ir desde Tokio y volver el mismo día. Luego nos movimos nuevamente desde Tokio hacia la ciudad de Ibaraki, uno de mis destinos favoritos de este viaje. Al Buda Ishiku, el Buda más grande de Japón, siendo la 6ª estatua más alta del mundo según este video. La altura de las estatuas siempre es un dilema porque algunos cuentan la base y otros no, pero en este en específico mide 100 metros de alto sin contar los 20 metros del pedestal, siendo un total de 120 metros para que calcules. Después de 2 horas en trenes y 2 horas caminando, llegamos a esta ciudad. También está encima de una flor de loto como los de Tailandia, solo que este está de pie y los de Tailandia en su mayoría, o todos, están sentados. Se puede entrar a la estatua y subir en ascensor, y al subir se llega a estas 3 ventanas donde se puede ver de manera segura la altura desde el pecho, que son las 3 rayitas que se ven desde afuera, que están aproximadamente a unos 80-85 metros de altura. El interior del Buda está compuesto de 5 pisos y en este piso hay un santuario donde hay aproximadamente 3.400 pequeñas estatuas de Budas. También hay una sección que muestra el proceso de construcción de esta estatua grande y también cómo es la estructura. Nos explican que el estanque que está al lado representa la fuente de vida. De hecho, tiene un récord Guinness esta estatua de ser la estatua de Buda hecha de bronce más grande del mundo por ahora. Luego nos movimos a Yokohama a visitar el robot más grande del mundo, de una serie que salió en el 79, construido de tamaño real. Se podía ver el show desde abajo como yo lo vi, o desde unos pisos como lo hicieron algunas personas. Fue inaugurado en el 2020 para celebrar los 40 años de la serie, o 41 años, y los Juegos Olímpicos de ese año, y ojalá también atraer turistas a esa ciudad. Sin embargo, yo fui el 28 de marzo de este año 2024 y este parque fue cerrado oficialmente el 31 de marzo, es decir, 3 días después, debido a los grandes desafíos de mantener un robot movible de 18 metros de altura. Y por último llegamos a este parqueo que se llama Daikoku Park. Es un parque donde se reúnen varios carros deportivos y autopresumirse. Acá les dejo unas tomas de varios carritos. Importante, entrar acá solo puede ser por medio de taxi o un tour en carro, pero es imposible caminando. Está totalmente prohibido y no hay medios tampoco. Este carro fue modificado por el famoso Akira Nakai. Es conocido por personalizar principalmente los Porsche 911. Aquí finalizamos esta ida a Japón con lugares bastante variados. Parte 1, parte 2, espero que les haya gustado.
Curiosamente, donde menos estuve fue en Tokio, pero para que vieran otros lugares más chiva. ¡Chao!